que enumera todas las tareas específicas que deben ejecutarse en un proyecto para cumplir con los entregables definidos en la EDT. Ahí tenemos un ejemplo y la lista de hitos, ¿no? La lista de actividades, ya hemos dicho que es su característica, por decir, deben llevar un identificador, nombre de la actividad, descripción opcional, ¿no? Si tuviera, ¿no? Y hay alguna relación con los entregables, ¿no? Así, digamos, si tenemos una actividad, por decir, del sistema de biblioteca universitaria, su código tal vez sería un A1, levantar inventarios de libros, ¿no? A2, diseñar interfaz del módulo de préstamos. A3, programar el backend del sistema. Una 4, o tal vez probar módulos de usuarios reales y capacitar a los bibliotecarios, ¿no? En la ruta turística, tal vez, ¿no? Igual con códigos de colectar testimonios de la comunidad local, tomar fotografías de los puntos de interés, traducir la señalética de idioma aymara, diseñar e imprimir folletos turísticos, instalar carteles en la ruta, ¿no? Entonces, la lista de actividades está usada, ¿no?, para la estimación de duración, ¿no? El análisis de secuencias, es decir, la dependencia de una a otra tarea, ¿no? Y tal vez la construcción de diagramas de Z o cronogramas, ¿no? Luego tenemos los hitos, ¿no? La lista de los hitos, ¿no? Una lista de hitos es un documento, ¿no?, que identifica, ¿no?, los eventos o logros claves dentro de un proyecto. En realidad son puntos de control importantes que marcan el inicio y el final, o las etapas muy significativas de un proyecto, ¿no? Esos son los hitos, ¿no? Entonces, esto nos sirve ¿para qué? Para poder evaluar el progreso, ¿no?, del proyecto en momentos estratégicos, ¿no? Para informar tal vez a los interesados sobre los avances, ¿no?, que se tienen respecto al proyecto, para vincular los hitos con entregables, fases y decisiones muy importantes, ¿no? Nos sirve también como referencia para realizar los pagos, aprobaciones o cambios de fase, ¿no? Su característica de los hitos: no tienen fecha esperada, ¿no? Tampoco consumen recursos, ¿no? Marcan transiciones o validaciones importantes, ¿no? Entonces, un hito no tiene duración, está asociado tal vez a una entrega o decisión importante, debe tener una fecha prevista, se expresa tal vez como un resultado alcanzado y no como una acción. Es decir, no es una acción, sino solamente como un resultado alcanzado. Uno de los ejemplos, el inicio de un proyecto, ¿no? Entonces, claro, debe tener una fecha de inicio y una fecha fin, ¿no? Si empezamos por decir, con el hito de validación comunitaria del recorrido, empezará en una determinada fecha, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos la secuenciación o secuencia de las actividades, que es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto, ¿no? Ahí tenemos un diagrama de precedencia y un diagrama de Z de cronograma del proyecto, ¿no? Es importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos define una lógica clara y realista del trabajo, ¿no? Nos evita retrasos por tareas mal planificadas, ¿no? Además, evita confusiones y retrasos por mal ordenamiento, ¿no? Nos muestra las dependencias entre actividades. Y en base a esto se puede calcular el camino crítico, es decir, la ruta más larga, ¿no?, sin holguras, ¿no? En el proceso, ¿no?, de entradas, de secuenciar las actividades, tenemos, ¿no?, la lista de actividades, atributos de actividades, la línea base del EDT, ¿no? Y como herramientas, ¿no?, podemos tener, ¿no?, el diagrama de precedencia, que es el que está en la primera parte, ¿no?, el diagrama de precedencia, ¿no?, que nos permite modelar relaciones lógicas entre actividad usando 4 tipos de dependencias, ¿no? Si ustedes ven ahí, fin al comienzo con FS, que está ahí, ¿no?, marcado, inicio al final, ¿no? Luego tenemos, por decir,
de comienzo a comienzo, que es SS, ¿no? La actividad A con la actividad B en esta parte tiene, ¿no? Inicio, ¿no? De fin a fin, ambas actividades deben terminar juntas con algún desfase, ¿no? Acá tenemos la actividad A también y B, pero en la otra parte, ¿no? De finalización es FF, ¿no? Y la actividad de comienzo a fin, muy poco común, pero una actividad que debe comenzar para que otra termine, ¿no? Así por decir, cuando tenemos la construcción de una casa, primero diseñamos en los planos, ¿no? Luego obtenemos los permisos de obra, ¿no? Es decir, después de A empieza esta, ¿no? Una que sería de FS, ¿no? Comprar materiales va a venir después de A y luego construir los cimientos, levantar paredes, instalar los techos, ¿no? En un evento, tal vez desde hacer las reservas, contratar a los proveedores, promocionar el evento, preparar el programa y ejecutar el evento, ¿no? Aunque algunas se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? Es decir, tanto promocionar el evento como contratar a los proveedores, ¿no? Estimar la duración de las actividades, ¿no? Estimar. Cuando hablamos de la estimación, ¿no? Ahí está. Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados, ¿no? En realidad es calcular el número de periodos de trabajo, ¿no? Pueden ser tales días, semanas o horas, ¿no? Que se puedan necesitar para completar cada una de las actividades con los recursos que se van a disponer, ¿no? Algunas entradas típicas tenemos respecto de la estimación de la duración de las actividades, ¿no? En las listas de actividades, recursos asignados, calendario de recursos del proyecto, factores de riesgo, estimación de recursos, ¿no? Y las herramientas, tal vez lo mismo, juicio de expertos, estimación de tres valores, optimista, probable y pesimista, ¿no? Análisis de reserva, margen de contingencia, ¿no? Y las salidas, la estimación de duración por actividad, como la justificación y la documentación del método usado, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Atributos de actividad, registro de supuestos, registro de lecciones aprendidas, ¿no? PERT es el acrónimo de evaluación y de programas, ¿no? Una técnica, ¿no? De evaluación y revisión de programas. Y esta técnica se utiliza para estimar, ¿no? La duración o el coste de una actividad o un proyecto, ¿no? Bueno, PER se calcula utilizando un promedio ponderado de tres estimaciones diferentes, ¿no? La estimación más probable, como M, estimación basada en una evaluación realista para completar el trabajo y los costes previstos. La optimista, ¿no? Es la estimación, se determina mediante un análisis del mejor escenario para la actividad, considerando todas las condiciones favorables, ¿no? Y la pesimista, que es P, la estimación que se basa en un análisis del peor escenario para la actividad, ¿no? Entonces, ver si utiliza este tipo, estos tres, ¿no? Tres tipos de estimaciones, ¿no? Pero se va a calcular, digamos, ponderando, ¿no? Estas tres estimaciones, tanto M como O como R, ¿no? Y la duración media o la esperada de una actividad se calcula mediante esta fórmula, ¿no? PERT igual, o es la estimación que se determina mediante un análisis de mejor escenario, más esta constante, ¿no? 4 por M, ¿no? Más P dividido entre C, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo.
Ahí tenemos una estimación de 3 valores, la duración media esperada de una actividad, que se va a calcular, ¿no? Está bien eso. En este caso, tendríamos que, ¿no? A ver, un momentito. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Luego volvemos ahí, ¿no? En el primer ejemplo tenemos una suponiendo, ¿no?, que la media se sitúa en el punto central y que las estimaciones no van a seguir una distribución normal, ¿sí? Dentro del rango de estas estimaciones optimistas y pesimistas, ¿no?, podemos predecir, ¿no?, la probabilidad de completar una tarea en un determinado rango de tiempo, ¿no? Por si tenemos ahí 97%, 99%, 95% y 68%, ¿no? Entonces, de esas probabilidades se debe sacar su desviación estándar, ¿no? Por decir, ahora si vamos en el ejemplo, ¿no? Ahí. En el gráfico nos muestra, por decir, una probabilidad optimista de 4, ¿no? Una probable de, que está ahí más arriba, de 7, ¿no? Y una pesimista de 16, ¿no? En esta curva aplicamos, ¿no?, la fórmula de PER, ¿no?, que dice optimista más 4 más la probable más la pesimista, ¿no? Entonces la duración esperada, ¿no?, en días, la optimista que nos decía que van a acabar todos en 4 días, ¿no? La pesimista en 16 días. Y la más probable era aquella que está en 7, ¿no? Y haciendo los cálculos vamos a tener, ¿no?, una duración esperada de 8 días, ¿no? Acá tenemos cómo desarrollar el cronograma, ¿no? Entonces, desarrollar el cronograma, ¿no? Tenemos aquí que es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para la ejecución, monitoreo y control del proyecto. Igual el desarrollo del cronograma tiene entradas, salidas, ¿no? Pero en las salidas nos vamos a ver ahí, ¿no? Tanto de las entradas como de las salidas, ¿no? Vamos a ver. Ahora, como entradas podemos tener, por decir, la línea base del alcance, la lista de actividades, las estimaciones de duración, lecciones aprendidas, la lista de hitos que habíamos descrito hace rato, ¿no? O fechas claves de entregables, ¿no? O decisiones, ¿no? Y el diagrama de Z del cronograma, ¿no?, que nos muestra la secuencia y las dependencias entre cada actividad, ¿no? Cuando hablamos, por decir, de lista de actividades, nos referimos al conjunto de actividades del proyecto, como habíamos dicho, ¿no? La estimación al tiempo que va a durar, ¿no? Tenemos ahí, digamos, la ruta, diagrama de la ruta crítica, ¿no?, que nos identifica la secuencia más larga de actividad sin holgura, ¿no? Cualquier retraso en esta ruta que es la más larga, ¿no?, va a retrasar el proyecto, ¿no? ¿Cómo se calcula? Se calcula, ¿no?, con la fecha más temprana, es decir, la fecha de inicio, la fecha más tardía de inicio y la holgura de tiempos disponibles, ¿no? En un curso virtual, ¿no?, si la grabación y la edición toman más tiempo que otras actividades, son partes de la ruta crítica porque obviamente van a tomar más tiempo, ¿no?, que las demás actividades, ¿no? El diagrama de Gantt que tenemos ahí, ¿no?,